Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Soy Casta. Tenemos otra vez un programa en vivo aquí por Bravo TV. Vamos a abordar algunos de los temas de la actualidad en un fin de semana puente, en un feriado puente que no estuvo tan tranquilo, a pesar de que la ciudad se ve menos apurada y con menos gente. Me imagino que los puntos turísticos no estarán así, pero el presidente siguió picante y la política continúa con declaraciones polémicas, sobre todo contra el periodismo. Ya habían anunciado algunas personas que les habían comentado en off que esta era la siguiente estrategia del gobierno. Volvemos a sacar de la cartera el Tamagotchi de la indignación, si les parece, y lo volvemos a alimentar con nuevas declaraciones y un nuevo enemigo. Lo vamos a analizar en un ratito. Le doy la bienvenida a mis compañeras. Tenemos a Verónica González. ¿Cómo está, Vero? Hola, ¿cómo estás, Carmen? Bienvenida. Bastante gente en la calle, a pesar de ser feriado no laborable. La gente me parece que pasea. Hay menos en los lugares habituales, pero hay gente paseando, Sí, aprovechando, pero muchos ¿no? autos. Muchos autos. Complicado el tránsito. Sí. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo me preparo con mi kit para ir a la cárcel, cualquier cosa. Ah, ¿tenés miedo de ir presa? No, miedo no, pero por las dudas hay que estar prevenido. Ya te avisaron. Yo les dije a la chica, para mí sería vacaciones. A mí un par de días adentro me vendieron re bien, sin que nadie me pida nada, nadie me reclame nada, me dan de comer, me hacen la comida, no tengo que pensar en nada, no tengo que elegir nada. Maravilloso. Gabriela del Elise con ustedes también. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo andas, Carmen? ¿Cómo andan, chicas? Y te van a visitar, además. Y O sea, por ahí y vos no te tenés no, que por ahí mover. no, claro. Te visitan un No ratito y está se mal. van. Lo vamos a pensar, lo vamos a pensar. Sí, obviamente vamos a estar hablando de esto, pero... Y además ya planteé una pregunta, digamos, si esto no es parte de esta provocación permanente y estamos en esa disyuntiva. ¿Hay que darle bola? ¿No hay que darle bola? Me parece que hay que ir... por lo menos empezando a debatir por ese lado. Se los planteo para más adelante. Dale, ahora arrancamos. Y le damos la bienvenida a Violeta Alonso, candidata a legisladora por la izquierda. Bienvenida en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, estoy muy bien. Y bueno, a diferencia del presidente Milei, yo sí saludo a todas las periodistas y a todos los trabajadores de prensa de este canal. Ayer fue 1 de mayo, así que un saludo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo creo que hay que arrancar por ahí, como dijo Gaby. Tenemos que debatir esto, tenemos que tomárnoslo en serio, porque ya nos pasó con un montón de temas que son básicamente echar un poquito de nafta al veneno cotidiano. Finalmente uno cae en la trampa porque siente la necesidad de aclarar algunas cuestiones. Creo que es el caso de las agrupaciones de periodistas más grandes, de las que concentran a los medios de comunicación más grandes, que necesitan repudiar ciertos hechos de violencia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de este accionar de Caputo de ir a sacarle la foto a la credencial, del vocero Adorni minimizando el tema, burlándose un poco de la situación como si no tuviera costo, y los tuits del presidente, ¿no? Porque no fue solo ese hecho, el presidente hablando de los periodistas ensobrados, los periodistas que mienten, harto de que los periodistas digan cualquier cosa, donde además entramos todos, absolutamente todos en la misma bolsa, y lo difícil que es distinguir. Ahí está. Lo difícil que es distinguir una cosa de la otra. Y además que justo estas declaraciones hacia la prensa tienen que ver justamente con periodistas que dicen lo que piensan, que cuestionan, que dicen cosas que al presidente no le gustan, ¿no? No es aleatorio, digamos. Tiene que ver con, de algún modo, silenciar las voces que al presidente le hacen ruido, ¿no? Y además que después derivan en una catarata de insultos por las redes y en la violencia que ya vimos también con el ataque a Roberto Navarro, con un montón de cuestiones que también se instala socialmente un discurso violento. De odio, sí, de odio y de violencia, Gaby. No, sí, coincido con esto. Creo que en este último tiempo lo que estamos viendo es un ataque particularmente a aquellos periodistas que se supone que tienen que estar en sintonía con, digamos, con las medidas. A las más afines. Ideológicamente más afines a este gobierno. Me parece que es ahí donde se apunta y donde se ve en todo caso, digamos, este ataque permanente a que ellos tienen que decir lo mismo que dice Milei. Cuando se corren un poquitito más, ahí es donde, bueno, parece que al presidente no le gusta tanto. Pero por otro lado también pienso,
tendríamos que estar ocupados y ocupadas de que la gente que la está pasando realmente mal la esté pasando un poco mejor. Entonces siento por momentos que nos desvían el foco de atención. Pero por otro lado también hay ciertos límites. Esta nueva campaña de no se odia a los periodistas lo suficiente, que dicho sea de paso está copiada literalmente de algo que está sucediendo en los Estados Unidos con Donald Trump. Es exactamente lo mismo. Ustedes van a ver las redes de los trumpistas y del propio presidente de los Estados Unidos y está exactamente en el mismo mood, exactamente lo mismo está pasando. Por eso creo que también es una copia. Hoy lo decía el Financial Times. Es un modelo, es una manera. El Financial Times. La Argentina es un club de fans así, exactamente, literal. Es que yo prefiero ser club de fans y no conejillo de Indias. Sí, lo mismo ocurre con las cuestiones de género. Si se fijan, digamos, cuando hablamos de la economía se aleja bastante del modelo de Trump. Pero cuando hablamos del discurso antiwokismo que tiene Trump, es lo mismo, está en la misma línea Milei con Trump. En esas dos cuestiones yo encuentro similitudes, ¿no? Patricia. Bueno, no, que me parece que el caso argentino, por denominarlo, con la ataque me de los gusta periodistas. El caso argentino. Claro, un porque caso. acá ha habido un alineamiento de los periodistas con el presidente Milei, pero que ahora esos periodistas se han alineado con Macri. Esta es la verdad, han sido periodistas originalmente macristas, que luego simpatizaron con Milei. Bueno, Ahora, muchos macristas. A ver, tiene a Patricia Bullrich en su gobierno. Claro, pero el caso argentino, hablemos del caso argentino de los periodistas. Sí. Entonces ahora se la agarró, o sea, está totalmente en el medio de la interna con Mauricio Macri, tanto en la ciudad de Buenos Aires, luego trasladada también a la provincia de Buenos Aires, está viendo cómo orada ahí también. Entonces, en el medio caemos todos en la volteada. Pero hay algo que es bastante interesante delinear cómo la virulencia que tiene está dirigida hacia esos periodistas. Bueno, yo escuchaba una de las hipótesis en el día de hoy, es que justamente para quienes no miran este tipo de programas, no tendría ningún costo lo que hacen los programas opositores en general, porque con esta cosa del sesgo de confirmación uno mira los programas que dicen más o menos lo que uno ya piensa. En cambio, si vos sos liberal, libertario, conservador, a la centroderecha, y mirás estos tipos de periodistas y de repente estos periodistas empiezan a dudar o a cuestionarse alguna cuestión, le estás hablando a los propios. Esta era una primera hipótesis que yo escuché hoy a lo largo del día, que trae un poco lo que dijo Gaby. Ahora, yo creo que más allá de esto, como está copiado del modelo de Estados Unidos, es como una cuestión de oportunidad que justo ahora lo empiecen a cuestionar algunos periodistas de medios conservadores en nuestro país. Creo que le vino como anillo al dedo, digamos, le cayó como oportunidad. Esta era la etapa de todo marcha acorde al plan. Esta es la etapa donde ya nos la agarramos con las mujeres, nos la agarramos con los trans, nos agarramos con los planeros, ya no podemos agarrarnos con la casta, porque la casta somos nosotros, porque Adorni tiene 300 empleados. Bueno, es el turno de los periodistas y es el plan que tiene Trump para su país y es el plan que aplicamos nosotros porque somos muy buenos desarrolladores de este experimento. Me parece que tocaba porque tocaba, digo, que es anecdótico que finalmente sea en este momento donde finalmente algunos periodistas que no cuestionaban nada empiezan a cuestionar algunas cosas. Ahora, como les vuelvo a repetir, estamos en esta situación de Tamagotchi, que es ese juego, el Tamagotchi, que es un animalito virtual que te pide cosas, todo el día te pide que le des de comer, es como un hijito virtual. Bueno, el veneno virtual que genera este gobierno necesita alimentarse continuamente, por eso hay turnos, por eso vamos viendo contra quiénes vamos. Yo creo que, además de dirigir el odio, sí hay una campaña firme para desbaratar la información y que uno finalmente no sepa qué es verdad y qué es mentira y no sepa a qué fuentes recurrir. Digo, el periodismo se fue desacreditando solo, por su propio andar, no le puede echar la culpa a Milei, ninguno de nosotros, digo, hemos hecho las macanas nosotros solos, y digo hemos porque yo siento que corporativamente se ha autodefendido el periodismo y ha apañado determinadas cuestiones que debería haber denunciado en su momento para no caer hoy todos en la misma bolsa, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con embarrar la cancha, con que uno no sepa cuál es la información verdadera y cuál es la información falsa. Hace un rato estábamos tratando de analizar acá fuera del aire la información sobre empleo, ¿no? Los índices del INDEC que se publicaron.
Y para eso uno tiene que saber mucho de muchas cosas, como por ejemplo, si la estadística corta en el último trimestre del 24, si afronta el 25, a partir de cuánto se mide, si cuando se habla de empleo registrado se incluye a los monotributistas o a los monotributistas sociales. Digo, hay una cantidad de ítems, ¿no? Que es lo que venimos planteando acá en el programa, sobre todo en materia económica, que hacen que se puedan presentar Excel y planillas y cosas fabulosas, donde todo parece que está perfecto, donde el empleo crece, donde el país crece, la industria, el PBI, parece que todo está fantástico y uno se toca el bolsillo, va al supermercado y dice, pero no... Entonces te queda la sensación de que ya te va a llegar, porque a alguien le llegó, efectivamente, el señor del Excel, que no sabemos dónde está, le está yendo mejor. Y como uno pierde la credibilidad en las fuentes, que somos los periodistas, básicamente, los que difundimos, es muy difícil saber si esto es cierto o no. Me parece que tiene que ver con eso. Bueno. Y es que por eso... Sí, perdóname. No, que por eso cobra especial relevancia la información en las redes, ¿no? Todo lo que circula en redes que muchas veces no se chequea y que mucha gente toma algo de lo que dicen las redes y lo toma como la verdad absoluta y bueno... No, Sí, pero le funciona claro. la estrategia de confundir todo el tiempo. Sí, sí. Está funcionando. Por eso, pero para mí me parece Funciona. que esta más que de odio es de confusión. Hubo otras que fueron más de odio, Violeta quiere decir algo. Hubo otras que fueron más de odio, ¿eh? Más de decir, bueno, es con la tuya, los trans es con la tuya, las mujeres es con la tuya, porque le dieron un ministerio a las mujeres. No, y bueno, los jubilados esto tienen el problema porque jubilaron no, a más de casa. Igual lo de los periodistas Los también periodistas es censurados. de odio, Sí. es de odio absoluto justamente porque literalmente te lo están diciendo. Todavía no se odia No lo se odia suficiente a los periodistas. No, y la O sea, amenaza ya de eso cárcel. es- La sí, amenaza de cárcel. Sí, eso también, el Parece gordo Dan, irónico. Daniel Parisini, que digamos es una Ahí tenemos los tweets. Ahí ¿Alguien está. los quiere leer? Sí. Ahí se pregunta, si una persona no tiene ganas de hablar con el periodismo, ¿hay una ley que lo obligue? Sí, esto es larguísimo, te Sí. digo, para que ni te enrojes con esto. Es en tweet que escribió. Ayer Milei hizo una serie de preguntas, como 8 o 9 preguntas, acerca de si finalmente él tiene derecho o no a hablar cuando quiere y si los periodistas tienen derecho a acosarlo o no. Para preguntarles cosas. Básicamente ese es el resumen. El tema es que considera él un acoso, ¿no? Digo, Bueno, porque... No, claramente está, digamos, la pifia, una vez más pifia, digamos, porque si no querés que te pase eso, digamos, si no querés que los periodistas te pregunten, o sea, andá a trabajar a Pharmacity, qué sé yo, no sé, hacia otro trabajo, no Pero seas Además, le- él no- salió, no es una él salió de ese pifiada. rol. Él era un panelista, digo, y en eso también comentar que avaló lo del cierre del canal de la ciudad que había dicho Adorni. Sí, en y el él, medio del debate. claro, y él trabajó en el canal de la ciudad. Hacía un programa con Diego Zucanesca en 2018. Mira vos. Hacía el Mirá el dato consultorio que de trajiste. Milei, Sí. ¿no? Y En el bueno, canal y de ahora la lo ciudad. quiere cerrar. Que ahora Dorni lo quiere cerrar. Bueno, sí, tal vez tengas razones. Es que es parte, digamos, de digamos, estas capas de sedimentación de odio que va tirando Milei desde que era candidato también, hay que decirlo. Y que, por supuesto, ahora se incrementa a medida que vamos viendo que las cosas tal vez no estén funcionando Acorde tan al plan. de acorde al plan. Evidentemente. Entonces, cuando las cosas no funcionan tan de acorde al plan, vemos esta arremetida con diferentes sectores. En este caso, el periodismo, que no es, por supuesto que no es nuevo, que esto lo venimos viendo desde hace un montón. Lo que sí vemos por ahí de novedoso es esto. Lo que decían ustedes, de atacar a un cierto sector del periodismo, que es el que se supone que debería estar más alineado, porque ese es el que puede hacer más daño. Evidentemente, para el pensamiento de los mileístas y del propio presidente, ese es el periodismo que puede hacer más daño, porque, bueno, están hablándole probablemente a un público que no sea el mismo que miran los medios más nacionales, más populares, si se quiere, para ponerlo. La quiero escuchar a Violeta, que hace así con la cabeza, candidata a legisladora de la ciudad. Contame. Gracias. Bueno, gracias. No, en primer lugar, es verdad que el gobierno de Milei venía de algunos meses un poco complicados para su gestión, antes de que se cierre el acuerdo con el FMI, con ciertas dudas, incluso como decían, de los sectores afines, de si podía llevar adelante ese cambio tan profundo que él propone sin que le vuele el
tan profundo que él propone, sin que le vuele el país por los fotógrafos, que le dispararon un balín de gas lacrimógeno en la cabeza en la movilización de los jubilados, que vemos también esos ataques hacia todo el arco político opositor, y que me parece que es algo que sí es muy grave, que hay que problematizarlo, porque hemos tenido experiencia en nuestro país con distintos regímenes que han puesto en cuestión la libertad de prensa, la libertad de opinión, los derechos democráticos, y creo que es algo que no se tiene que dejar pasar, así como también, bueno, señalo, justo comentaba en lo que fue la discusión en el debate de candidatos, que Adorni dijo que quería cerrar el canal de la ciudad. Bueno, nuestro candidato ahí, Federico Winocour, de la izquierda en la ciudad, sí, también salió a contestarle y a decir que defendía a los trabajadores del canal de la ciudad, a los periodistas, a los camarógrafos, a toda la gente que también permite que se lleve adelante un debate político, porque ese es el problema. Se busca no solamente despedir a esos trabajadores de prensa, también se busca frenar el debate en la sociedad, y que solo sea una actitud de escuchamos lo que dice Milei, le creemos en todo lo que dice y vamos detrás de sus políticas, que eso me parece que es sumamente grave, así que hay que repudiar, y hemos repudiado desde nuestro espacio político, de la izquierda en la ciudad, sí, todos los ataques hacia el periodismo de estos días. Gaby. No, quiero reforzar esto que estamos diciendo con el informe que conocimos hoy de Reporteros Sin Fronteras, que me parece súper importante, porque además es impactante, digamos, la caída en, digamos, pensemos en un ranking de libertades de prensa en diferentes partes del mundo. ¿En dónde estábamos nosotros antes de la llegada de Milei? Bueno, estábamos en el puesto número 40. Ajá. Apenas unos meses después de la llegada de Milei al Ejecutivo, sale el primer reporte, digamos, como Milei como presidente, de Reporteros Sin Fronteras. Ahí ya caímos al 66. Sí. Y sale ahora este nuevo reporte y nos fuimos al puesto número 87. Ajá, venimos en picada en términos de libertad de prensa. 47 puestos. Es increíble. Solo nos supera por 21 puestos Samoa, sí, y por 22 Kirguistán. Kirguistán, sí, es tremendo. Bueno, y por supuesto, el reporte dice, fuerte. Hablan, digamos, Reporteros Sin Fronteras habla de el retroceso que se explica, según ellos, los giros autoritarios, según nosotros también, o por lo menos yo, los giros autoritarios, en que en la Argentina el presidente estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos, y esto me parece importante, utilizó la publicidad estatal como un arma política, porque de esto se habla poco, y de todas formas empieza a emerger un poco esta cuestión de se supone que no hay más pauta. YPF. La pauta estemos atentos a qué es lo que está pasando exactamente con YPF, porque hay algunos pedidos de informe ya acerca de cómo se está utilizando la publicidad de YPF como lo que nosotros conocíamos antes como pauta oficial. Se conoce caja negra también, podemos decir. Sí. A ver, siempre se cuestionó qué hacía el gobierno con su presupuesto en publicidad, ¿no? Y si el gobierno debía poner más publicidad en medios chicos que en medios grandes, o efectivamente poner más publicidad en medios grandes porque eran más masivos. Hay que decir que el gobierno informa determinadas cuestiones que son importantes para la población, campaña de vacunación, de prevención, de diferentes planes, de estudios. Digo, el Estado tiene que comunicarle a la población de alguna manera algunas tareas que está realizando. Lo cierto es que lo que yo sí vi, que salió mucho, porque la sensación es esta, bueno, listo, no hay más pauta, se acabó el curro. Se empezó a hablar mucho de la cantidad de personas que tiene Adorni a su cargo, además de sus nombramientos, el presupuesto que maneja y hacia dónde va esa plata. Porque una de las cuestiones principales es que la plata de comunicación no esté en los principales medios que nosotros conocemos, en los medios tradicionales, no significa que haya desaparecido, que se haya desmantelado. La plata está en redes sociales. Yo no sé si ustedes saben, del otro lado, porque todos creemos que el algoritmo es mágico, cuando vos buscas una palabra clave, cualquier cosa, te aparecen las tres primeras que dicen chiquitito, chiquitito, si vos lo ves dice anuncio. Porque vos podés pagar para que frente a determinada búsqueda, tu link aparezca primero. ¿Está bien? Lo podés pagar como vendés, no sé, ravioles, ¿no? Ravioles de ricota, y podés pagar, tu empresa le puede pagar al buscador para que tu empresa aparezca primero, independientemente si las personas ponen ravioles de ricota en mi barrio o los mejores ravioles de ricota, digo, no importa la búsqueda. Esas búsquedas no son inocuas y no son ingenuas. Y así pasa con todos los algoritmos de las redes sociales que nosotros conocemos. Hay plata
que hace que a vos te sugieran determinados temas o determinados spots. Entonces hubo una importante suma de dinero que se trasladó de la campaña que vos veías y que además, a pesar de ser cuestionada, era transparente, porque vos la ves, vos abrís un diario y lo ves, no es que está escondido, no es subterráneo, sabías dónde estaba invertido ese dinero. Lo mismo que cuando vos escuchabas en una radio o en un programa de televisión, bueno, mirá, el gobierno nacional está haciendo una campaña de prevención contra el sarampión, no sé, lo que fuera en ese momento, contra el dengue o contra lo que fuera, depende de la época del año, pero era algo que podíamos ver todos y te podía gustar más o menos, pero era visible y estaba orientado a la población. Esta plata que circula en los medios alternativos es una plata más difícil de percibir, por lo menos para la ciudadanía en general. Digo, más allá de que se puede pedir un acceso a la información, de que esto todavía no está claro, me parece que empiezan a aparecer los primeros datos de cuál es el presupuesto que maneja la Secretaría de Comunicación. Es más difícil, nos queda a nosotros como la duda de dónde se está poniendo la plata y cómo nos están manejando la cabeza desde otros lugares. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. No puedo agregar nada más de todo lo que dijiste. Chicas, estuve bien. No, y a eso se le suman los trolls, ¿no? Bueno, ahí también hay plata. Que los trolls son eso. Ese dinero está yendo ahí. A ver, si vos hay unas granjas fantásticas. Claro, si vos pagás, decís, bueno, ¿qué es tendencia? ¿Y por qué es tendencia algo en redes sociales? A veces, depende la hora, depende el tema, ni siquiera necesitas que sea una tendencia mundial de un montón de gente. Con que lo haga mucha gente al mismo tiempo, ¿sí? La estampida de gente, no sé si es estampida, ¿no? Pero el embudo que hace que mucha gente haga o tuitee sobre un tema al mismo tiempo hace que eso sea tendencia, ¿no es cierto? Y eso se puede manejar. Eso se puede manejar conociendo un poco cómo funciona y con un poquito de dinero. Bueno, en este caso la campaña de no odiamos lo suficiente a los periodistas surte efecto porque, digamos, hay un montón de libertarios, de trolls, de esas granjas de las que hablábamos, que más o menos están en esa línea, liderados por el gordo Daniel Parisini, digamos que es una pata muy importante de este gobierno que, como ahí mostrábamos, debajo de ese posteo que hacía ayer Milei, sí, con esa cantidad de puntos, 8 o 9 puntos, diciendo bueno, porque el periodismo molestaba, el periodismo podía increparlo. Y el gordo Dan puso ayer: Javo, ¿podés meter en cana a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín? Por favor, hablando de Fraga, que no era periodista. Bueno, digamos, confunden todo. Pero bueno, esto empieza a golpear fuerte, porque a partir de ahí muchos otros periodistas le empiezan a contestar al gordo Dan. Y lo que hace él, digamos, supuestamente, yo creo que lo que él hace es tratar de parecer gracioso. Por ejemplo, el propio Gabriel Levinas, que, digamos, lejos está de que alguien le pueda decir o comunista, cuca, chicos, Levinas, chicas, Gabriel Levinas. Sí. Y entonces el gordo Dan lo critica a Gabriel Levinas y abajo además le habla de toda esta confusión acerca de lo que había pasado en la época de Raúl Alfonsín. Y dice: Javo, ¿le podés meter en cana a Levinas? Y así empiezan uno por uno. Y también le tocó el turno a Babi Echecopar. Babi Echecopar contestó, ¿no? A ver si lo tenemos ahí. Me resisto a creer que es verdad. No puedo creer que sea verdad. No puedo creer que después de tantos años de democracia no se haya entendido nada. No busco con esto prensa ni busco respuestas ni aprobaciones, simplemente que el rumor, solo el rumor, que un chico se llama Dan, que es tuitero, diga: Javier, poné preso a Babi, o poné preso a Levina, o poné preso a Novarecio. La sola idea de que en una democracia no se pueda opinar en contra porque se busca la cárcel del periodismo es irrisorio, es ridículo. Lo único que puedo decir es una frase de un escritor muy conocido, decírsela al gobierno de Javier Milei, que voté: soy periodista, si me matas, te suicidas. Bueno, este era el descargo de Babi Echecopar. Vamos a hablar con Lorena Álvarez, ella es periodista. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes, parece que estuviera escondida, pero bueno, estoy en la casa de una amiga y estábamos con poca luz, ya empezábamos como
el brunch de la tarde, disfrutando el brunch de la tarde. Perdón, Está muy si se ve bien. mal. Bueno, me alegro. Vamos a compartirlo entonces. Sí. ¿Qué sentiste con esto de no se odia lo suficiente a los periodistas y el gordo Dan preguntándole al presidente si se podía o no meter preso a algún periodista? Mira, me parece que, a ver, vamos a decir algo. Este tema del periodismo y el enojo de la política con el periodismo, pensemos que arranca por ahí en el 2008. Pero siempre fue como una tensión. El periodismo miente, el periodismo no miente. El tema es que esto se está pasando y el gran conflicto que tenemos es que todo el mundo está un poco roto. Digo, pensaba en la gente común. Post pandemia, todo esto, hay una gran rotura. Entonces es muy probable que todo esto, si se eleva, lo que termine pasando es que cualquiera que un día está de mal humor por la calle te dé un cachetazo porque te reconoce. Digo, ese es el gran conflicto que tenemos. Una sociedad rota a la que todo el tiempo se le mete ficha como que el otro es un enemigo. Yo creo que ahí está el problema. Cuestionar el periodismo, bueno, se viene cuestionando hace 17 años, pero se viene cuestionando qué dice el periodismo, no que el periodismo es el enemigo, sino, bueno, cuestionar al periodismo como se lo cuestionó también en México. Las últimas campañas, recordemos, fueron tremendas contra lo que sería Emilio Azcárraga y lo que significó Televisa, pero más en términos políticos, como un actor dentro de lo que es la política. Bueno, los medios también son actores. Eso por un lado. Y el tema de la agresión personal es por otra. Digo, ahí está el conflicto, porque cuestionar el periodismo no me parecería mal. Lo que me parece mal es llevarlo a lo personal. Bueno, lo que se habla, ahí no dice no le creas, dice que hay que odiarlos. Una cosa es decir no les creas o desconfía de lo que te diga un periodista y otra cosa es odiarlos. Exactamente, creo que ahí está el conflicto. No se está retomando desde, bueno, cuestionemos que si el periodismo opera, no opera. Bueno, esa es una discusión válida, nos podemos sentar todos a hablar. Pero esto que está sucediendo ahora se pasa a 3 pueblos y ya lo vimos con Navarro. Un señor pasó y le dio una piña. Digo, ¿a cuánto estamos de que alguien se enoje? Aparte me parece algo muy interesante. Todo el mundo está esperando la explosión, ¿viste? Cuando dicen aumenta el dólar, esto va a explotar. Yo tengo la sensación que esto puede implosionar en otras características. La gente está muy pluriempleo, cansada. Digo, es un panorama, no te alcanza la guita. El panorama va por ese lado, me parece. Sí, ¿qué significa, Lu? ¿Cómo estás, Gaby? Te saluda. ¿Qué significa? Hola, Gaby. Bien. ¿Qué significa implosionar? A ver, ampliemos un poquitito esa mirada que tenés. Mira lo que está pasando todo el tiempo. No sé si viajás en transporte público, si andás por la calle. Todo el tiempo se ven escenas de violencia rarísimas. Ajá. El otro día bajaba del colectivo y una señora estaba toda lastimada y me pregunta dónde está un tal hospital. Le digo, en tal lugar, qué sé yo. Pensé que la habían tratado de robar. Y la señora me cuenta que había subido al colectivo, que otra chica atrás de ella le había pedido la sube porque no le alcanzaba, la señora tampoco le alcanzaba y la chica le agarró como un ataque y se agarraron a piñas porque no llegaba. Pero todo el tiempo nos enteramos de situaciones violentas arriba de un colectivo, manejando. Entonces digo, hay un estado de nerviosismo en todos, que estamos como todos muy esperanzados, esperando que en algún momento esto mejore y cada vez trabajamos más. Que nos hayamos enterado que el ritmo de laburo en la Argentina ha subido a 16,8, para mí es la noticia de lo que va del año. La cantidad de horas que se trabajan. Exactamente, se trabaja. Sí. El pluriempleo llegó que hay un promedio de horario de 16,8. Sí, y es la lectura que hay que hacer ahora, digamos, de esos números de los que el propio gobierno se vanagloriaba acerca de la supuesta suba de salario. Básicamente se tiene que leer justamente con que la gente está laburando muchas más horas y está laburando horas extras. Entonces ahí figura, digamos, esa evaluación que hace el gobierno de que hubo una suba de salario, no tiene la lectura que corresponde. Y bueno, me parece que un poco va en esa línea de lo que estás diciendo, Lu. Por eso me parecía que la sensación de la violencia y hay que tener mucho cuidado. Estamos todos como al borde de estallar, pero no estallar como se estalló en el 2001, que es, nos enojamos contra los bancos. Me parece que hay una sensación más de implosión. Aparte, la otra vez lo decía, es un tiempo en general donde pareciera que el culpable que le va mal es uno mismo. Bueno, pero ese es el discurso que instalaron. Pero no es casualidad, no es que uno de repente empezó, le dio un brote New Age de yo todo depende de mí. Es realmente una nueva filosofía, es un cambio de paradigma. La idea de la meritocracia, la idea de que vos tenés lo que te mereces y que si te va mal es que no trabajaste suficiente, es que no hiciste lo que tenías que hacer, que todo lo que vos tenés tiene que ver con tu mérito propio y que se hace en soledad,
y que depende de la suerte de cada uno, es una idea muy poderosa que coló mucho en las personas, además, sumado al odio, que lo que vos no tenés es culpa de otro, porque si vos trabajás mucho y además eso no te da resultado, no tiene que ver solo con tu mérito, sino con lo que te está estafando otro. Que no es nuevo, lo que pasa es que las cosas fueron creciendo. Digo, cuando uno piensa, lo escribí la otra vez en Revista Panamá, digo, desde el comienzo de los 80, que justamente cuando hay un cambio dentro de lo que es la matriz laboral en el mundo, pasamos a Wall Street y todo esto, llega el momento de los libros como de Louis Hay, digo, hace 40 años, que esto viene de a poquito. Después, Luis Hay, pasamos a Paulo Coelho, que a mí me encantó. Digo, como literatura está bárbara, no estoy cuestionándolo, yo misma compro New Age. Pero lo que digo es que va cada vez más avanzando, al punto tal de que hoy todo es nuestra responsabilidad. Y aparte está como remixado, porque cuando uno escucha las primeras frases, bueno, le fueron poniendo cada vez más. Digo, no es nuevo, no es acá, es en el mundo, esa parte. Lo que sí es nuevo acá es ese nivel de violencia, porque la verdad que no se odiaba a los periodistas. A lo sumo te caía mal, no sé, yo pensaba en los 90 Grondona, te caía mal, no lo veía, o lo veías, fíjate otra cosa, a mucha gente le caía mal Grondona o a un Neustadt, ¿y qué terminaba pasando? Todos lo veíamos, aunque sea para mirar la tele y enojarnos. Digo, hoy no, hoy el otro es una mentira, una cucaracha, aparte un nivel de insultos que me parece rarísimo, porque en la vida real tampoco es que nos tratamos así entre todos. No, bueno, pero es la incitación al odio. Ahora, volviendo a la implosión, digo, para mí lo que vos decís, el concepto de implosión, el problema que tiene es que uno implosiona en soledad. Digo, y la gente se va apagando y colapsando en soledad. Nosotros hemos hablado acá en el programa que digo, estaría empezando el año y ya todos nos sentimos como si estuviéramos en diciembre. O sea, estamos liquidados psicológicamente por la inestabilidad, por la falta de proyección, por la cantidad de horas que trabajamos, ¿no? Digo, cada una en su ámbito recoge este relato, ¿no? De que estamos todos, como vos decís, a punto de implosionar. Lo que pasa es que la implosión es un fenómeno individual. No sé cuál sería la repercusión a nivel social. La verdad que yo estoy bastante como expectante de ver cómo va a pasar, qué va a pasar con eso. Pero la realidad es cuando uno lo ve, estamos todos solos. O sea, salvo con tu familia, con tus amigos. Pero, a ver, salud mental es un temazo, que no tiene solo que ver con la pandemia. Tiene que ver que la pandemia lo terminó de exponer, pero también no creemos más en los médicos, creemos en la autoayuda. No tenemos guita para ir a un psiquiatra. Mucha gente se está quedando sin obra social. Digo, ahí va a haber todo un tema. Y pensaba, en algún momento lo que tiene este país, lo que viene demostrando este país, es que no tiene mucha paciencia, en el mejor de los sentidos. Terminó Cristina de 8 años, no te gustó, fue Macri. Macri no te gustó, fue Alberto. Alberto no te gustó, vino Milei. Digo, si acá no hacemos algo, va a venir otro. El tema es que el que venga va a tener que reconstruir desde un lugar de donde de verdad la gente está... Y ahí te hago una pregunta, digo, hablando de la responsabilidad de los periodistas. Porque digo, yo en algún momento, esto es una pregunta que yo me hice a nivel personal, ¿no? Si le daba de comer o no a mi Tamagotchi antes de tener ese concepto de Gaby, cuando Milei hacía campaña, digo... Del odio. Yo, en un punto y durante mucho tiempo, yo me negué a dar el debate sobre cosas que me parecían arcaicas y irrelevantes. Digo, yo no me puedo subir a lo que dice este fulano, que era Milei en ese momento, digo, antes de que pareciera candidato a presidente, ¿no? Digo, yo no voy a entrar en esto. Y sin embargo, muchos de los medios transaron porque medía, porque, bueno, como todo lo que es disruptivo, ¿no es cierto? Es como ver un accidente, no lo querés ver, pero seguís mirando. Entonces lo invitaron cada vez más a todos los programas, y ahí ya no tenía que ver con la afinidad ideológica, aunque sea para dejarlo hablar, para que diga una barbaridad, no importaba lo que dijera, y después debatir sobre lo que él decía, como si tuviera contundencia. Y se le dio una entidad a ese discurso. Se le dio una entidad también desde el periodismo que no dijo a tiempo solo porque medía o porque era divertido verlo, porque era histriónico, porque era capaz de decir cualquier cosa, de pasar todas las fronteras. Se le fue dando entidad cada vez más a ese discurso. Bueno, acá voy a hacer un poco... Yo creo que también lo que termina pasando, muchas veces creo que no se dan, o el periodismo, algunos periodistas no se dan cuenta, que digo... Milei era muy funcional a cierta parte del poder, porque lo que él planteaba, no impuestos, es como una parte de un empresariado que quería eso. Digo, no es casual que se le diera lugar, y a todo el mundo le pareció gracioso, a unos le pareció gracioso, a otros no. Lo que nadie midió es que se le pudiera votar.
Digo, él estaba en sintonía con parte de lo que determinados poderes querían para un reforma Está bien, pero laboral. digo, yo te entiendo lo que vos decís. Ahora te impositivas. quiero hacer una pregunta, Gaby. Yo te entiendo. Él tenía sus propios intereses y representaba intereses. Hasta ahí yo te sigo. Ahora, si yo en mi programa, en tengo un invitado, una invitada, cualquiera, que empieza a hablar de esa manera o con esos términos, yo no lo invito más. Y en el momento que desbarranca de esa manera, mira, discúlpame, en estos términos no vamos a discutir. Digo, se bajó la vara de una manera fenomenal, se permitió, porque no es casualidad, no es que Milei ahora de repente es esto. ¿Entendés? Este discurso así de violento venía siendo desde hace rato. Mira, discúlpame, Sí. ¿qué tal, Lorena? Buenas tardes. Patricia Carini te Hola, saluda. Patricia. ¿Qué tal? Me hace acordar lo que pasó en Jujuy. Esto que vos acabas de decir es bien interesante, porque cuando Milei sale a atacar a la periodista en Jujuy, nadie salió a frenarlo, solamente un compañero de trabajo. Esto fue lo que pasa. El antecedente de semejante violencia, por lo cual tiene una causa Sí. judicial Milei, se produjo por Le un dijo ataque... estúpida, una cosa así, no me Sí, acuerdo pero que le dijo. fue un ¿no? ataque Sí, lo tremendo. recuerdo Trató perfectamente. muchísimo. ¿Y Teresita quién- Frías. Teresita Frías. ¿Y quién la defendió? Un compañero. Pero acá en Capital, digamos, se lo seguía invitando, esto que vos acabas Pero no de decir. solo si atacaba a alguien. Digo, si vos le estás haciendo una nota en tu progreso. Si yo, a ver, lo planteo en general, digo, el mundo se puso de acuerdo en no hacerle notas a los antivacunas, pero no como, no por negar el tema. O sea, el mundo dijo, inclusive hasta las redes sociales, que se supone que son lo más abiertas del mundo, hubo un acuerdo para no difundir que la vacuna te imantaba. ¿Qué sé yo? Digo, es como bajar la vara. Y a mí la verdad que traer un loquito acá que me diga que si vos te pones una vacuna te atraes metales, y por ahí es divertido, es gracioso. Ahora, en un contexto de pandemia donde yo puedo perjudicar a cualquiera que escucha, no lo hago. Y acá no se midieron las consecuencias. El periodismo no midió las consecuencias de lo que estaba haciendo. Gaby quiere preguntar. Sí, perdón. Lu, una pregunta que te hago, por ahí un poco provocadora. Dale. Y Upa. y que tiene que ver con esto. Cuando nos ponemos a revisar un poco el pasado reciente, incluso dentro del propio kirchnerismo, sobre todo en el último kirchnerismo, también se le emprendió bastante contra el periodismo, ¿no? Contra algún periodismo. Incluso hemos visto carteles pegados en la calle. ¿Hay algo ahí digamos, que se puede ver en lo que está pasando ahora con Milei que refleja algunos modos de aquel kirchnerismo? Lo que le está pasando ahora, que no tiene defensa del periodismo, porque mucha de la gente que se critica, es muy raro ahora, alguien que dijo Clarín miente, los periodistas salgan a defender a Pañi. Digo, hay una cosa muy interesante de Milei haciendo esto. Es como la contracara del kirchnerismo. Entonces ahora hay mucha gente que no puede decir, no, bueno, defendamos, porque también lo había criticado. Entonces digo, se aprovechó. Y también es raro porque él es una creación del periodismo. Pasa que ahora que está en el lugar del poder, ahora siente como el periodismo, pero no le tendría que decir, bueno, pero a vos también, es lo que decía más o menos Carmela, pero a vos te dieron el lugar del periodismo, vos existís gracias al periodismo. Pero ahora, como no te gusta lo que te dice, bueno, ahora querés cobrársela. Digo, el periodismo está en crisis hace muchos años. Desde hace, o sea, como estuvo en la cresta de los 90, ahora está en baja, ahora está todo cuestionado. Está cuestionado el sindicalismo, está cuestionada la política, está cuestionado el periodismo. Digo, hasta ahí está todo bien porque creo que estamos pasando tan mal, digo, en general, cada vez hay más pobres. 40 años de democracia, hay una frase, 40 años de democracia y estamos peor. Digo, es lícito que la gente diga, bueno, con esto ni se comió, ni se curó, ni nada, vamos a empezar a romper. El tema es que estamos rompiendo demasiado. ¿Y qué viene para saldar todo esto? Porque en algún momento hay que poner un freno. Recién Carmela decía re interesante lo de la antivacuna. Sí, pero a su vez con las redes sociales, fíjate que la gente no vacuna a los hijos. O sea, también es un momento, por eso hay que como parar la pelota y decir, bueno, antes el periodismo también tenía como un manejo sobre lo que quiero que salga y lo que quiero que no salga. Hoy las redes sociales y los streaming cambiaron todo, porque ahora hay programación entera que te dice cómo, esto es real, Sí. cómo curarte comiendo manzanas. Y eso no lo podés limitar. Y por ahí tiene 2 millones de vistas. Y dices, ¿qué haces con eso? Lore, Verónica González te saluda. Hola, Vero. ¿Cómo contrarrestar? Justamente te escuchaba hablando de las redes sociales y pensaba en esto que traías de Neustadt y de Grondona y que uno de última apagaba la tele, pero ¿cómo contrarrestar estos mensajes de odio y estas cuestiones tan complejas como
los antivacunas o como la sospecha de que las vacunas provocan autismo y todos esos discursos que están circulando, ¿cómo contrarrestar esos mensajes considerando que en las redes sociales se amplifica tanto, ¿no? Y se dice cualquier cosa, muchas veces no se chequea la información. ¿Qué análisis haces de eso? Mira, y está todo tan bien vendido. En la pandemia a mí me pasó que una amiga mía me mostraba cómo se comían perros y me mandaba videos y todo el tiempo me explicaba. Y gente que ha ido a la universidad, o sea, también estamos en eso. Vos decís, bueno, esto te puede pasar porque... No, te puede pasar porque la gente de verdad... la teoría conspiranoide de todo es como que las series de Netflix pasaron a ser nuestra vida. Entonces todo es una gran conspiración. No le creemos nada a nadie, no pasa... O sea, estamos en ese conflicto. Y si vos me preguntás, creo que deberíamos volver un poco al siglo XX. Recién me lo decías, bueno, tal cosa... Me pasó una cosa que no voy a spoilear, pero sí vi El Eternauta. Y una de las cosas que más me llamó la atención del Eternauta es que tiene mucho del siglo XX. Digo, sobrevoló la grieta, no se habla de grieta, o sea, no sabemos cómo, estamos en el 2025 sin grieta, y me parece que deberíamos volver a hablar todos los que estábamos enojados antes. Bueno, yo me enojé, no sé, en el 2015 con Gaby y sentarnos a hablar. Yo me enojé con Carmena en el 2018 y sentarnos a hablar, porque si tenemos un idioma en común va a ser mucho más fácil frente a un idioma que no lo entendemos. O sea, uno no entiende cuando estamos hablando, yo no estoy de acuerdo, y para mí vos no sos una falsa, hipócrita, marmota. A lo sumo te puedo discutir, digo, volver a la discusión, volver a sentarnos, volver a no tratar de estúpido al otro. Y voy a decir algo que es increíble. Me parece que es la venganza, ¿viste que hay una cosa de la venganza de los nerds? Sí. Bueno, es la venganza de los que no pudieron acceder a... casi una venganza de clase esto. ¿Viste el enojo que hay con los sobreescolarizados? Hay un enojo, tipo, no me vengas a decir esto, no, la academia, todo esto, hay como un odio a todo eso. Es porque por ahí con muchas palabras no les resolvían su vida real. Digo, bueno, dialogar más en un idioma común. Ni yo te voy a contar lo que dijo en el año 1800 tanto, sino vamos como a ponernos de acuerdo. Las vacunas no te traen tal cosa, tal... No que yo le voy a demostrar que sea al otro y lo trato de estúpido. Porque después ese estúpido se venga y terminamos votando a Milei. Digo, sí, yo no siento que cuando se han dado explicaciones, por ejemplo, médicas, se haya tratado de estúpida a la gente. Creo que se le han mostrado pruebas. También entiendo lo que vos decís, digo, gente universitaria que cuando estudia lo que quiere estudiar, exige pruebas y las ve y que después para algunas cosas se comporta de manera absolutamente irracional. Es para pensarlo, es para estudiarlo. Vos sabés que te escuchaba antes con lo que decías respecto de la grieta. Hay una mini conversación de estos días entre Laje y Novarecio, donde en un momento Novarecio le dice, ¿qué hubiera pasado si Cristina dice no se odia lo suficiente a los periodistas? Y se lo pregunta a Laje, ¿no? Digo, en este contexto. Y Laje dice, no, la parte de odiar la hubiéramos repudiado. O sea, como bueno, un coto... Digo, pero... Un límite. Pero yo hasta creo que... Todo corrido está, pero ¿no? yo creo que los dos, en ese... Digo, a ver, yo creo que la piña entró. O sea, si me preguntan a mí, yo creo que entró la reflexión diciendo... O sea, nosotros de verdad no vamos a repudiar contundentemente esto, porque cuando vos te lo preguntás, y se lo preguntás a tu compañero al aire, digo, más allá de lo que piensen ideológicamente del lado de la grieta que estés, me parece que estaban trabajando de periodistas. Che, mira, esto, puesto en la boca de Cristina, esto hubiera sido un escándalo. No, un repudiamos, che, un poco te fuiste al pasto, yo entiendo que los periodistas medio trabajamos mal, no era para hablar en ese tono ameno como, bueno, por ahí se excedió. A Cristina lo hubieran liquidado, a Cristina o a cualquier otro peronista que hubiera hecho una cosa así. Un comentario hecho en un momento de enojo que quedó ahí, digamos, es algo sistemático que se está instalando, ¿no? El tema del odio a los periodistas por estos días. Te voy a decir una cosa, yo creo que el monstruo se le fue de las manos. Esta construcción no es nueva, todo empezó hace muchos años, cuando en el 2012 cualquiera decía cualquier cosa, cuando en el 2014 Macri dijo el curro de los derechos humanos, faltando un día para el día de los derechos humanos, digo, todo fue de a poquito y crearon un monstruo que no se le puede poner límites. Por eso están todos asombrados y yo soy un poco optimista. Ay, qué suerte. El otro día el diálogo entre Feynman y Pepe Rosenblatt, sí. A mí me empezó a pasar de juntarme con gente que no piensa para nada parecido a mí y divertirme y tomarme un vino. Digo, me parece que va a tener que haber un acercamiento y volver como algo fundacional. Ojalá, para mí fue clave, sí. Fue clave y ahora va a ir Pepe Rosenblatt a La Nación. Digo,
muchos se enojaron con eso y para mí son piedras fundacionales para empezar a dialogar. Y en No ese importa sentido, Lu, fue muy interesante el posteo que hizo, creo que hoy mismo, no sé si ayer u hoy, el propio Pedro Rosenblatt, explicando por qué había invitado a Feynman, y un poco va en línea de lo que estás diciendo, que da la sensación de que como llegamos hasta acá, no funcionó. O sea, todo lo que pasó hasta ahora, evidentemente, no funcionó porque estamos como estamos. Entonces, empecemos a probar otras cosas, y esto, digamos, de empezar a abrirse, a dialogar más, estar más cerca del otro, aunque pensemos distinto, me parece que es una buena punta para empezar a tirar del hilo desde ahí. Por eso en esta campaña me pasó algo que me parece que la más floja, más allá de que se pelean todos con todo, quién es más peronista, quién no es más peronista. Yo pensaba que era un peligro lo de los penatos. También está jugando con fuego con eso, porque volvemos otra vez con que hay que terminar con el kirchnerismo. No conviene eso. Digo, el PRO debería tener su propia identidad. Porque si no, para pelear contra el kirchnerismo, bueno, lo ponen a Milei, que le va a poner el último clavo al ataúd. Digo, la política también tiene que Y bueno, empezar pero a el pensar. pro gobierno en la ciudad, si no le echas la culpa a otro, ¿qué vas a hacer? Es Echarle la difícil. culpa. Es muy Pero digo, difícil. pero le está haciendo el mismo juego, le quiere, o sea, no tendría que empezar a hablar, no sé, qué sé yo, de las veredas, de la luz, de cualquier cosa, de la cultura. Digo, porque después se van a terminar quejando, porque si vas a ser un enemigo, creo que el mejor enemigo es Milei en ese sentido. Digo, la política no se tiene que pasar dos, o sea, mucha política está en ese rumbo, se sienta, dialoga, pero la que sigue con el, basta, kirchnerismo ya pasó, estamos en otra. Bueno, me quedo con la parte positiva, Lorena. Prefiero cerrar ahí, con la parte esperanzadora. Sí, sí. Te agradezco muchísimo, Lorena. Ay, fue muy linda la charla. Mira, Ay, eso que gracias. con esta luz acá encerrada. Gaby, un placer hablar con vos después de tanto tiempo. Bueno, a ver cuándo te tenemos por Hermosa, acá gracias. personalmente. Gracias. Un beso, chicas. Un Buen fin de abrazo. semana. Chao, igualmente. Lorena Álvarez, periodista. Bueno, estábamos tratando de Lu charlar un Álvarez poco. en las redes, por eso le digo Lu, por eso le digo Violeta, Lu, vos te pero- quedaste con algo para decirte. La veía Violeta también. No, sí, en realidad pienso que en primer lugar Milei se maneja según su conveniencia, porque llegó a hacerse conocido a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y una cosa que me parecía importante reflexionar también era que, bueno, beneficiaba a ciertos sectores con ese mensaje que enviaba a través de los medios, y hay medios de comunicación que también están vinculados con ciertos sectores del poder económico, que me parece que es algo que hay que también ver más allá de las intenciones particulares de los periodistas, porque justamente Milei reivindicando la palabra ajuste, Milei reivindicando que en Argentina hace falta quitar derechos laborales para que la economía vaya hacia adelante, o diciendo que hay que bajar impuestos para que el país despegue. Bueno, eso hay un sector del país que lo beneficia, hay un sector económico al que lo beneficia, y hay medios de comunicación que funcionan también en cierta medida como empresas y que responden también a ciertos intereses económicos. Me parece que es algo a considerar, más allá que, por supuesto, también si pensamos en la ética periodística o en la conciencia, digamos, de los periodistas, sí me parece que es muy importante, y dentro de toda la política, que hay cosas que no se deben dejar pasar, que hay discursos que no se deben dejar pasar. En mi caso también lo pienso sobre el negacionismo de la última dictadura, y creo que eso se conecta, porque si hubo un periodo de la historia donde la libertad de prensa estuvo anulada y donde se persiguió ferozmente al periodismo, fue la última dictadura militar, y el gobierno de Milei, al mismo tiempo que cuestiona a los periodistas, que quiere fomentar el odio contra los periodistas, también tiene discursos negacionistas sobre lo que fue la última dictadura militar. Entonces me parece que ahí hay un vínculo entre todas estas distintas expresiones que vemos por parte del gobierno de Milei, y que hay que estar repudiando día a día, y que para eso también yo, digamos, celebro que haya espacios del periodismo y espacios también de la política, como hacemos desde la izquierda en la ciudad, que dicen, no, eso es de facho, no, eso es fascista, y no se debe dejar pasar. Gracias, Violeta. Bueno, vamos a una tanda y vamos a seguir conversando.
Continuamos aquí en Soy Casta. Bueno, veníamos hablando un poco de temas más generales del periodismo, pero la queremos aprovechar a Violeta Alonso, que es candidata a legisladora por la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, para preguntarle cómo viviste este debate multitudinario. Con mucha emoción de poder escuchar ahí a Federico Winokur, nuestro candidato de la izquierda en la ciudad. Por supuesto, fue un debate donde no había tanto tiempo para que cada candidato desarrollara sus ideas, así que hay una ansiedad entre... Difícil, muy difícil. Sí, difícil y con muchas ofertas de la derecha, lo cual no es de mi simpatía particularmente, pero sí con mucho entusiasmo de poder ser parte del debate, que nos parece que es fundamental que existan este tipo de espacios, que también son importantes para fuerzas que eventualmente tenemos también menos recursos para invertir en publicidad, ya que estábamos hablando de la pauta y todo lo demás. Así que me parece que es un espacio súper importante y que dentro de eso... ahí de la lista que llevamos adelante de la izquierda en la ciudad, me parece que estuvimos muy bien representados y representadas. Quedaron por conformes. Federico, así es, que fue, por ejemplo, el único de los 17 candidatos que planteó el problema del salario, que vemos que es el problema más sentido hoy por los trabajadores y las trabajadoras en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Así que destaco esa participación. También, bueno, los cruces ahí con Marra, al que le dijo que era un fascista por querer tirar a la basura, deshacerse de la gente que hoy por hoy vive en la calle. Así le gusta es la palabra fisura. lo que plantea de los fisuras, bueno, gente que no tiene un empleo, que no tiene dónde vivir, y ahí hubo un cruce ahí con Federico, así como también después estuvo el cruce con Adorni, que empezó muy provocador, diciendo que no le quería hacer ninguna pregunta porque los comunistas no están capacitados para ocupar cargos. No tienen habilidad moral. Yo no acá lo usé mucho moral. porque el programa que sigue, el nuestro se llama Comunistas, lo conduce Juan Di Natale. Entonces yo ayer le pregunté, le digo, ¿pero vos tenés habilidad moral? Porque quería saber, si no ni le preguntaba nada, yo tampoco. Claro. En realidad, habría que preguntarse cuál es la habilidad moral de quienes hoy gobiernan y hacen que los jubilados cobren una mínima de 360.000 pesos, que es justamente lo que le respondía Federico Adorni, que se empezaba a reír. Y ahí Federico le dijo, no, tu gobierno tiene que dar respuesta, tendrían que estar avergonzados de la situación que atraviesan los jubilados, de los trabajadores que no llegan a fin de mes. Ahora te hago un par de preguntas. La primera, sí, bueno, acá tiene Patricia también. Pero ¿qué podría hacer, qué se podría hacer de la legislatura de la ciudad para mejorar el salario? Bueno, nosotros llevamos en esta campaña la propuesta del salario mínimo de 2 millones de pesos, que es una propuesta para la ciudad, también es una propuesta para todo el país. También se pueden impulsar leyes en la legislatura de la ciudad para regularizar lo que es todo el trabajo precario, todo el trabajo en negro que hay en la ciudad de Buenos Aires. En particular, llevamos en nuestras listas a trabajadores de reparto, de pedido ya, de Rappi, por ejemplo, como Belén D'Ambrosio, que están reclamando por el reconocimiento de sus derechos laborales, porque estas empresas multimillonarias, megacapitalistas, no les reconocen ni una ART que las proteja frente a accidentes laborales. No entendiste. Claro, supuestamente socios, pero no comparten las ganancias y sin embargo son los que tienen que hacerse cargo cuando se les rompe su herramienta de trabajo, cuando tienen un accidente en la calle, cuando tienen alguna enfermedad y no pueden ir a trabajar. Desde mi lugar como joven, que tengo 27 años, que soy segunda candidata también en la lista, veo una preocupación por el empleo en la juventud tan precario y a tantos compañeros y compañeras que, por ejemplo, entran en estas aplicaciones a repartir a falta de algo mejor para poder sostenerse. Y en ese sentido, la propuesta que tenemos del salario, también la propuesta contra la precarización laboral, me parecen fundamentales. Violeta, Perdón. ¿cuántos votos necesitan para ingresar un legislador en la legislatura porteña? Esto depende del volumen de votaciones, Sí. pero estimativamente un 3% son unos 30 o 35.000 votos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y ustedes qué tienen? ¿A qué aspiran? Nosotros aspiramos a que efectivamente entre Federico Winokur, que además es un maestro, que eso es muy interesante porque es un laburante como todes, y es una voz que hoy por hoy no está representada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y nos parece que es muy valioso que pueda entrar un maestro a la legislatura y que pueda entrar también esta voz que llevamos desde el Nuevo Más, que es la fuerza, bueno, de Manuela Castañeira también, para que tengan ahí la referencia, que es nuestra referente a nivel nacional. Así que sí, aspiramos a poder entrar con Federico ahí a la legislatura. ¿Vero? Sí, Federico viene del ámbito de la educación, entiendo que vos también. ¿Qué propuestas tienen para mejorar la educación en la ciudad? Sí, efectivamente, Fede, bueno, es maestro en escuelas públicas, yo doy clases en colegios secundarios de lengua y literatura. Llevamos la propuesta, por ejemplo, de la triplicación del presupuesto para la educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Vemos que hay un problema muy grande con escuelas donde no hay vacantes,
escuelas que tienen condiciones edilicias terribles, que no tienen agua por semanas o por meses, escuelas que están superpobladas y donde justamente algo que comentamos mucho es la falta de acompañamiento en las escuelas para estudiantes que tienen algún tipo de necesidad de acompañamiento por una discapacidad o por una situación de salud mental, que es algo que se deja muy desatendido en la Ciudad de Buenos Aires y nos parece un problema grave. Así que la triplicación del presupuesto educativo de la Ciudad de Buenos Aires es una de las propuestas que llevamos. Bueno, eso evidentemente se va a poder lograr en todo caso si hay una conformación de, digamos, de la legislatura porteña diferente a la que hay hasta ahora, porque bueno, no te lo vota nadie. No te queremos desalentar. Nadie pero pudo avanzar en ese tipo de cosas que son súper evidentes, digamos, porque la realidad la vemos todos los días y la contás vos también. Yo al les diario conté el otro día, sí, mi hijo en un colegio público donde la cooperadora se encarga de comprar papel higiénico, por ejemplo, porque el colegio no le alcanza papel higiénico, ni las fotocopias, ni cargar la sube del personal administrativo. Le aprovecho, Vero, ya que metimos el tema de discapacidad, que tenía unos números sobre empleo, y por suerte, si querés, por suerte se difunde, pero la situación en términos de los chicos con necesidades especiales en los colegios es crítica. Conseguir un acompañante, conseguir un equipo, conseguir una visita hoy es realmente una odisea para los padres. Y es algo que por lo menos yo hasta ahora no lo veía circulando en la información cotidiana, muchísimo menos en las redes sociales, porque es un tema, no quiero ser mala, ¿no? Pero es como un tema bajón. Che, sí. no consigo acompañante, no tengo psicopedagoga, no hay fonoaudiólogo, la prepaga me mandó la fonoaudióloga dentro de 6 meses y el pibe tiene que ir al colegio ahora. Es un tema bajón y es un tema que se ve como algo individual, que le pasa al que le toca, pero no se ve como un tema social que interese a la comunidad toda. Sí, traje algunos números de empleo y después quería charlar un poquito de la emergencia en discapacidad que se votó por estos días. Hay un cupo de empleo a nivel nacional que los entes que dependen del Estado tienen que contratar al menos un 4% de personas con discapacidad. En la ciudad se amplía al 5%. Y tenemos los números de empleo a nivel nacional. Estamos en un 1.47. Claro. Que son 4.435 personas. Respondieron el 80% de las jurisdicciones. Esto es un informe que hace Jefatura de Gabinete cada 6 meses. Ahora, también aumentó un poco, hay que decirlo, por más que no lleguemos ni al 2%, hay que decir que aumentó, pero también es cierto que se redujo la planta de empleados públicos. Hay que hacer este análisis porque por ahí uno dice, estamos mejor. Claro, contrataron gente. No, significan más porque no los echaron claro, a otros. No echaron a personas con discapacidad, claro. pero sí echaron a otras personas. Claro, exactamente. ¿Y qué pasa con el empleo de las personas con discapacidad? A nivel mundial hay un 80% de personas con discapacidad sin empleo. Y nos decían fuentes de la OIT que si las personas con discapacidad pudiesen incorporarse al mercado laboral, digo pudiesen incorporarse porque no es que no se incorporan porque no pueden o porque no tienen capacidad para hacerlo, porque el mercado laboral es expulsivo. Si se incorporasen todas las personas con discapacidad a trabajar con apoyos, con lo que necesiten, aportarían un 7% del PBI. Es un numerazo. Tremendo. Bueno, pero vos sabés los prejuicios que hay a la hora de conseguir trabajo en general. Y en los medios de comunicación ni les cuento. Sí, lo sabemos. Podemos hacer un programa aparte sobre eso. Lo sabemos. Yo siempre pienso en ese tipo de cosas, ¿no? Inclusive lo hablaba acá el otro día, no sé si lo decía, pero digo, creo que lo hablaba con Franco, cuando vino Franco Torcha, ¿no? Respecto de las políticas de inclusión, ¿no? Cuando se obliga a incluir, porque lamentablemente no queda otra. Cuando vos ves a una persona con discapacidad en un trabajo, cuando ves una persona trans en un trabajo y te llama la atención, es justamente por eso. Porque no suele haber. Porque exacto, no es habitual. O sea, claro. No debería ser algo que, che, mira, me atendió. Es que hay una presunción de improductividad, porque siempre se cree que hay que hacer más adecuaciones de las que muchas veces hay que hacer. Y eso, bueno, a veces lleva dinero, pero a veces no. A veces es sentarse y hablar con la persona y ver qué necesita. Vero, te pregunto por el tema, hace un par de semanas vimos una manifestación reprimida por el gobierno de Javier Milei ahí en las puertas de las Rosadas de no solamente, digamos, personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, prestadores, digamos, terapistas, justamente por la falta, digamos, de adecuación a, digamos, a los números de la inflación, como quedaron súper atrás.
y hay lugares que están cerrando. Se había presentado un proyecto de justamente declarar la emergencia en discapacidad a propósito de lo que está pasando con Andis, que es una locura también. ¿Qué Sí. pasó con eso? Bueno, ese proyecto obtuvo dictamen de mayoría. Se reunieron las comisiones de discapacidad, acción social y salud y presupuesto. Presupuesto y Hacienda. Hay que decir que Espert no estaba y tampoco los legisladores de La Libertad Avanza. No estuvieron presentes cuando se discutió esto. O sea, no escuché, ni siquiera se sentaron a escuchar por qué era una urgencia. No, porque Espert lo tenía que ir a ver a Milei en su disertación en el foro de industriales, en el Ajá, FEI. está bien. Así que no pudo estar. Era un tema menor. Esto obtuvo dictamen de mayoría, tiene que pasar a recinto, en las próximas semanas va a pasar a recinto, después va a senadores y después, bueno, hay que ver si ¿Y qué sigue su implicaría? Si curso. se declara efectivamente la emergencia, ¿cuál Bien. sería la mejora? Bueno, tiene algunos puntos. Hay que decir que en relación a las prestaciones, los transportistas están cobrando 541 pesos el litro de nafta, que está a 1.500, ¿no? Los acompañantes terapéuticos están cobrando 1.300 pesos la hora y encima, bueno, como bien saben, 1.300 pesos la hora. a 180 días, además. Claro, encima no te lo en 3 meses te lo pagan. Claro. Con Entonces, lo que se propone es tomar el costo de las prestaciones según el nomenclador a diciembre del 2023, antes del 120% de devaluación, sí. Ajustarla en función de la inflación que hubo y a partir de eso hacer una un nomenclador recomposición. nuevo. Claro, hay que hacer un nomenclador nuevo sobre Claro. la base de ese monto. Ese Y eso, nomenclador eso es lo nuevo, que propone declarar la emergencia. ese es uno de los puntos. Sí. Después, en relación a las pensiones no contributivas, también hay que ajustarlas y dejar atrás estas auditorías. Son, la verdad que es terrible. Al nivel de Y crueldad que tiene, ¿no? recordemos que sigue vigente la resolución 187. ¿Qué es? Que hablaba de idiotas, imbéciles, dementes. ¿Se acuerdan esa sí, resolución? que fue un que escándalo. salieron a pedir disculpas el 27 de Sí. febrero y dijeron que la iban a modificar. Bueno, no la No la modificaron. modificaron. Y eso fija criterios para otorgar las pensiones no contributivas. Se están enviando cartas documento. El 30% de las cartas documento no han llegado. Cuando no te llega la carta documento, corres un riesgo altísimo de que te saquen la pensión. Te la den de baja, ¿no? Pero, claro, Si no te pero presentás. las entrega Andreani. Una licitación de 13.000 millones de pesos. Verónica, ¿para Sí. cuándo tiene fecha en el recinto? Dentro de 2 semanas me dijeron que iba a ir a recinto. Todavía no hay fecha. Y después, el otro punto es ajustar lo que reciben los talleres protegidos de producción, que es donde trabajan muchas personas con discapacidad intelectual y psicosocial sobre todo, porque el Estado les aporta 28.000 pesos por mes. No es que cobran 28.000 pesos por mes, esto hay que aclararlo. También cobran lo que producen, pero que sabemos que muchas veces no es mucho, no tiene valor de mercado como debería, con Claro. lo cual lo que se intenta es compensar el valor de mercado de lo que producen. Claro, y esto no se ajusta desde 2023, así que la idea es también ajustar eso. Esos son como los 3 puntos, que abarca La el emergencia. proyecto. Y déjenme decir Sí. que el 10 de noviembre, Diego Españolo, director de la Agencia de Discapacidad, ingresó a Olivos a las 18:38, se fue a las 0:55 Sí. y estuvo en una reunión con Mauricio Novelli y Demian Reidel. Ah, te lo dejo así, tranquilita. Escúchame, vamos a cambiar de tema un ratito. Vamos a hablar con Mayra Ibáñez, periodista de Pingüino Multimedia en Chile, que hubo un terremoto. Buenas tardes, buenas noches ya, Mayra, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Mayra? No la escucho yo, Mayra, chicos. No, a ver, vamos a volver a intentar, vamos a ver si la podemos conectar. Desde acá no la escuchaba yo al aire, pero la escuchaba a través del retorno de allá. Bueno, entiendo que... Sí. No, sí, que justamente que hubo en la zona, digamos, del sur de Chile, bien al sur, lindero esto a Tierra del Fuego, por eso se sintió también en Ushuaia.
un terremoto muy fuerte de 7.5 en la escala Richter. Se creyó en un momento durante toda la mañana, estuvimos bastante preocupados porque había una alerta de tsunami. A ver si la podemos escuchar. Sí, Tengo ver. entendido que esa alerta ya se levantó. Ahí se está cortando. Ahí está perfecto, Ahí. Mayra, ahí te escuchamos perfecto. Vale, perfecto, chicas. Bueno, buenas noches. Espero que estén muy bien por allá. Les cuento que hoy hemos tenido una jornada bastante atípica acá en la ciudad de Punta Arenas. Yo soy periodista cordobesa, pero resido hace 15 años acá en Chile y en Punta Arenas hace 5 años que estoy. La verdad es que ha sido muy raro todo lo que ocurrió, ya que si bien Chile es un país sísmico, en esta región donde estamos, que es la región de Magallanes, para que ustedes se den una idea, que creo que lo han estado repasando a lo largo del transcurso del día, nosotros estamos a la altura más o menos de Ushuaia, a la altura de Río Gallegos, bien al sur, y en esta parte del sur no es normal que haya movimientos sísmicos. A lo que va del día hemos tenido 41 movimientos sísmicos y tal cual ustedes estaban informando, estábamos acá en la ciudad de Punta Arenas con una alerta de tsunami que se ha mantenido hasta las 5 de la tarde aproximadamente, y ya a las 5 de la tarde se levantaron todas las alertas de Escúchame, evacuación. contame un poco Ya qué pudieron hace la gente frente a una alerta de tsunami. Digo, ¿para dónde corres? ¿Cómo te proteges? ¿Cuál era la recomendación? Chicas, fue horrible. Bueno, Sí. lo primero que ocurre acá es que tu celular empieza a sonar una alarma fuerte, y esta alarma te dice evacuación, alerta roja, próximo tsunami, así, tal Ay, cual. Ay, qué No, miedo. no, eso es una película de ciencia ficción. miedo. ¡Qué espanto! ¿Y qué se hace? ¿A evacuación a dónde? ¿A dónde te tenés que ir? Agarrás la ruta y me imagino que está colapsada. Está todo colapsado. Sin embargo, acá está la gente muy preparada. Acá la gente siempre se hacen simulacros, entonces la mayoría de las personas son muy organizadas y tengo que destacar esto. Las personas de acá del sur de Magallanes Sí. mantienen la calma ante estos hechos. Bueno, lo que tenés que agarrar es un kit de emergencia. ¿Qué se lleva en el kit de emergencia? Una frazada, agua, una radio, linterna, en caso de que Estamos, volvimos como estamos como en el apagón de España, noche. chicos, con el kit de emergencia. Vamos a tener que hacer uno. Sí. Sí, así que, bueno, las personas empiezan a irse a una zona alta. Claro. ¿Por qué zona alta? Para estar resguardados, ¿no? Y de que este tsunami, sea de la magnitud que sea, no te alcance. Ujú. Así que eso fue lo que se vivió hoy. Las alertas fueron, la primera alerta fue una alerta roja, que esta alerta es la que yo les cuento, chicas, que es inmediato, o sea, es ya. Tenés que abandonar todo lo que estés haciendo e irte. Esta alerta roja afectó a todas las escuelas porque estábamos en hora de clase, afectó a las personas que estaban trabajando, y todo el mundo como que acató esta orden y realmente se llevó en total calma. Son muchas imágenes que han estado circulando por internet, Sí, seguramente sí. si las ven, que la gente salía y iba muy calma. Eso hay que destacarlo. Y acá lo que había pasado muchas veces es que llegaban estos alertas, pero eran simulacros. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Hoy uno no sabía si era un simulacro o si era realmente una alerta de que nos teníamos que ir y dejar todo. No, Qué no, peligro bueno, eso. yo por las dudas lo averiguo cuando estoy en la montaña. Escucha, Mayra, Ahora ya no- no, perdón, ¿cuánta gente vive ahí en la zona, digamos, que estaba Bueno, proclive de Punta ser Arenas es afectada? una ciudad más bien pequeña, si la comparamos con las magnitudes de las provincias o de las ciudades argentinas. Esta es una ciudad donde actualmente están viviendo aproximadamente 150.000, 160.000 personas en esta ciudad. Entonces, la verdad es que no es una población muy grande, por lo tanto se puede mantener más la calma, se puede, si alguien se pone nervioso o algo, las otras mismas personas los van tranquilizando. Incluso tuve la posibilidad de conversar con muchos chicos que en esa hora estaban en la escuela. Y les pregunté cómo fue la escuela, porque quizás un adulto puede tener noción de lo que está pasando, pero un niño no puede tener noción y se puede asustar más. Y no, me contaban que eran pocos los casos de los niños que se habían puesto nerviosos, y que las maestras y todos están preparados y todo el tiempo les están haciendo simulacros, ya que uno acá lamentablemente en Chile tenemos que por ley
preparar a todos los niños ante este tipo de catástrofes. Lógico, lógico. ¿Vero? Mayra, por estas horas sigue habiendo réplicas, quería consultarte, y además, ¿en qué momento la gente pudo regresar a sus tareas? Mira, la gente, bueno, en la primera alerta roja duró desde las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 12:30, 1 del mediodía. Son horarios aproximados porque hemos tenido una jornada muy distinta, entonces por ahí me puedo equivocar en algunos minutitos. La segunda alerta era una alerta preventiva y era una alerta que dejaba en responsabilidad de cada persona. Ellos te decían, es una alerta que puede ser que venga algo, pero lo dejamos en ti si es que quieres retomar tus actividades o si tú quieres quedarte evacuado. Queda bajo tu responsabilidad. Y esa fue la segunda alerta. Y la tercera alerta, que fue solamente para el borde costero, se termina de levantar. Para el borde costero son las personas que viven al lado del estrecho de Magallanes. Y esta alerta se termina de levantar a las 4:45 de la tarde. Entonces, esta alerta fue, que podemos decir que fue la última que llegó, así que a partir de las 4:45 ya era para todos. Pero a partir de las 2 de la tarde ya se habían levantado las alertas y se invitaba a muchas personas a que pudieran retomar sus actividades normales. Te hago la última pregunta, Mayra. Sí. Si tuvieras que describirme cómo se siente un terremoto de esta escala, ¿qué me describirías? ¿Se te cae una copa de la mesa? ¿Se te caen los platos de la... ¿Cómo lo describirías? Sí, tenemos que hablar de un terremoto de esta escala, chicas. Yo vivo hace 15 años acá en Chile, así que me tocó vivir terremotos fuertes en Santiago. Describime un par de hechos puntuales para que uno se pueda graficar efectivamente qué es lo que pasa cuando hay un terremoto de esta magnitud. Lo primero que ustedes van a sentir es los vasos que empiezan a vibrar. ¿Viste los vasos que uno sabe tener en la alacena? Esos vasos empiezan a vibrar. Lo segundo que se siente es como un ruido que proviene desde la tierra. Este ruido es un ruido horrible, no lo puedo describir, es como truenos, como si fueran truenos, pero que provienen como desde la tierra. Lo segundo que se ve es que los que tienen lámparas, la lámpara se empieza a mover mucho. Claro. Si tenemos adornos o algo puesto sobre la mesa, se empiezan a mover. Se empiezan a mover, y la sensación que te da, yo se los digo, he vivido muchos terremotos, he vivido temblores, y la sensación que te da es una sensación muy extraña, es como una sensación de que querés escapar, de que querés correr. Por eso las autoridades insisten tanto en las personas a que no tiendan a correr para cualquier lado, a conservar que tengan la cuidado calma. Porque... Tal cual, yo creo que es el propio instinto de supervivencia del ser humano, ¿no? Desde ya, uno desde tiende ya. a correr. El shock de adrenalina, hay que huir. Mayra, muchísimas gracias. Tal cual. Chicas, gracias a ustedes. Y bueno, voy a dejar mi Instagram, @mayra_ibanes, por si quieren seguirme. Ahí voy a estar subiendo todo lo que es el minuto a minuto. Gracias. Buenas noches. Mayra Ibáñez, periodista desde Chile, nos contaba un poco cómo se vivió esta alerta, este susto enorme. Y bueno, tomemos nota de que hay que tener un kit, parece, porque si no es el tsunami, es el terremoto, y si no se te puede cortar la luz. Datito antes de la tanda. En un país entero. Saben que subieron impresionantemente la venta de las radios a pilas. Sí. Por supuesto, en España subieron el precio porque, bueno, no es que somos los argentinos los que remarcamos nada más. Bueno, los Esto es argentinos mundial, y los la guachada- españoles. La guachada Había que siempre es aprovecharlo mundial, casi. por supuesto, así que subieron un montón. Pero se están empezando acá en la Argentina a vender más radios a pilas, así que, bueno, ojo. hay que pensar que Cómprenlas ahora antes de que suban el precio. Vamos a la tanda y enseguida venimos.
Continuamos aquí en Soy Casta, pero bueno, le vamos a sacar un poquito más el jugo a Violeta, aprovechando que tenemos un integrante de la izquierda aquí en nuestro piso. ¿Qué sentís vos? Pues ya que quedó claro lo que opinaba el candidato, ¿no? Del ataque a los zurdos comunistas. ¿A vos te afectó? ¿Te afecta en lo personal? ¿Te afecta en redes sociales? ¿Sentís que hay realmente más odio contra la izquierda? Y pienso que hay una intención de inhabilitar ciertas ideas y de salir a combatir las ideas del comunismo o el socialismo, pero justamente porque también la extrema derecha, el gobierno de Milei, saben que hay un sector de la juventud que está simpatizando con estas ideas y que hay un sector de la juventud en Argentina y en todo el mundo y de las y los trabajadores que se cuestiona el sistema capitalista, que podemos ver que año tras año y gobierno tras gobierno también los empresarios se siguen enriqueciendo, una minoría de la población puede irse, por ejemplo, de turismo al espacio, como vimos recientemente, los multimillonarios estadounidenses, mientras que los jóvenes no podemos proyectar la vivienda propia, no podemos proyectar terminar la universidad, nos quedamos sin futuro y que por eso hay muchos sectores que se acercan a las ideas del anticapitalismo, que es lo que promovemos desde la izquierda en la ciudad, que tenemos un programa anticapitalista para la ciudad de Buenos Aires, y pienso que también hay algo de defensivo en esto de todo el tiempo estar tirando contra los comunistas, los zurdos, los socialistas, porque ven que hay un sector que no está siendo contenido por el sistema tal como funciona hoy, y menos que menos con este tipo de gobiernos tan agresivos como también es el gobierno de Trump en Estados Unidos, que plantean la posibilidad, por ejemplo, de nuevas guerras mundiales en nuestro siglo XXI. Entonces me parece que hay una intención de buscar silenciar ciertas voces, pero porque al mismo gobierno le preocupa. Sí, te hago una pregunta, ¿no? Te escuchaba con esto de anticapitalismo. Digo, ir a la legislatura porteña no es ir contra el capitalismo, porque básicamente entiendo que se pueden generar algún tipo de mejora respecto de la realidad del trabajador y de las personas que habitan la ciudad de Buenos Aires, pero ir contra el sistema me parece que no es desde la legislatura porteña. Digo, ¿están dispuestos a negociar determinadas iniciativas o solo van a impedir todo lo que sea capitalismo? Es interesante lo que planteas. En primer lugar, sí decirte que como partido de izquierda que somos, efectivamente creemos que el cambio más fundamental es el que se logra desde abajo, en los espacios de autoorganización de las y los trabajadores, de los estudiantes, de la juventud, del movimiento feminista, del movimiento ambientalista, que así, por ejemplo, se ha conquistado el aborto legal en Argentina, y no fue principalmente por el cabildeo parlamentario, sino que fue principalmente por la movilización de masas que hubo en favor de este derecho por parte de la Marea Verde y del apoyo que se ganó en toda la sociedad. Entonces sí puedo decirte que no es que consideramos que solo desde la legislatura o solo desde este tipo de instituciones, que también cuestionamos en muchos aspectos, se puedan lograr las transformaciones que proponemos, sino que es una herramienta, ese espacio de representación para también permitir potenciar esos reclamos que vienen desde la sociedad y que tiene que ser sí o sí con una movilización de la sociedad que se puedan conquistar, por ejemplo, la triplicación del presupuesto educativo o el salario mínimo de 2 millones de pesos. Sí creo que en la legislatura es valioso tener voces que puedan representar estos reclamos y que puedan expresar esas reivindicaciones que en general no se escuchan en el recinto, porque muchos trabajadores y trabajadoras y jóvenes sienten que los políticos que están en el Congreso o en la legislatura están ajenos a su realidad, no representan su realidad, y por eso es valioso que, por ejemplo, haya un maestro ahí para decir lo que los trabajadores y las trabajadoras están pensando y lo que necesitan, como el tema salarial. Pero sí considero que nuestra estrategia política tiene mucho que ver con la construcción desde las bases, y por eso es que somos todos los que integramos esta lista de la izquierda en la ciudad, somos militantes por convicción, pero no somos políticos profesionales, somos laburantes, somos estudiantes, somos militantes en los espacios de base, y eso es también lo que llevamos a esta campaña. Viole, en relación a políticas de género, ¿qué propuestas piensan llevar a la legislatura? Bien, en primer lugar, hay un problema que es que se han abandonado las políticas de género a nivel nacional y también en la ciudad de Buenos Aires, que nos parece que, por ejemplo, la problemática del empleo para las personas trans es una problemática en la que se viene retrocediendo, que ya de por sí no estaba resuelta,
y que nos parece muy relevante discutir la importancia del cupo trans en el Estado y también en los privados para el acceso al trabajo formal, que era algo que se mencionó previamente en el programa para esta comunidad. También nos parece muy importante la defensa de la ESI, la educación sexual integral, en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los ámbitos de la ciudad, que viene siendo muy cuestionada por parte del propio gobierno de Jorge Macri y que es algo que es terrible porque pretende impedir a los estudiantes y a los jóvenes tener un acceso a información necesaria para poder relacionarse de manera sana con los demás, para poder detectar cuando están sufriendo una situación de violencia y para poder expresarse a sí mismos como lo decidan, que nos parece muy importante el respeto de la identidad de los y les pibes en las escuelas. Así que eso también es parte de nuestra visión para la legislatura. Y que vos hablabas mucho de los jóvenes, ¿no? Y su relación con el futuro, lo difícil que es pensar un futuro con la precarización laboral que hay. Pero también nosotros hablamos mucho acá de las encuestas de cómo jóvenes, varones, menores de 35 son en su mayor parte los votantes de Milei. ¿Por dónde se les escaparon los jóvenes? Yo no haría una generalización total, porque considero que hay sectores de la juventud que están en la izquierda, también hay sectores de la juventud que están en la derecha. Nosotros venimos de realizar nuestro 5º campamento anticapitalista de la juventud de Ya Basta, del Nuevo Más, que estuvo acompañado por Fede Unocur, por Manu Castañeira, que fue todo un éxito como evento y con el que también polemizó Adorni en el debate. Así que considero que hay un sector, y puedo verlo concretamente, que hay un sector que se organiza desde la izquierda. Después sí, efectivamente, hay un sector que me parece que viene mucho desde el resentimiento social de ciertos sectores que han sido también muy abandonados por los distintos gobiernos y que han vivido muchas promesas incumplidas también por parte de distintos espacios políticos que han gobernado el país en los últimos 20 años, durante la mayor parte de su vida, y que han caído en estas falsas ilusiones que presenta el gobierno de Milei, como esta idea de que todos podemos ser millonarios, todos podemos ser empresarios exitosos, pero ¿cuál es la contracara de esto? Bueno, la estafa del dólar libra, ¿no? Vos podés hacerte supuestamente millonario invirtiendo en Bitcoin, pero después caes en una estafa y te gastás tus ahorros en una estafa que impulsa el presidente de la nación. Así que sí pienso que hay una rebeldía que tiene que procesarse por izquierda y que el futuro de la juventud es desde la solidaridad y desde el anticapitalismo. Gracias, también. Violeta. Gracias Muchas por haber gracias. venido. Violeta Alonso, candidata a legisladora por la izquierda. Muchas gracias, chicas, a ustedes también por haber Por venido. favor, Carmen. Buen fin de semana. Buen fin de Buen semana. fin de- Gracias. Ha sido todo. Por hoy lo dejamos con Juan Di Natale, con Los Comunistas.